Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Al tema de hoy lo he titulado Administradores de la multigracia de Dios. Hace un par de semanas di un estudio sobre los malos administradores. Vamos a continuar con esta línea de pensamiento y explicar muchos detalles importantes de la palabra del Señor. Y como base de escritura voy a utilizar Lucas capítulo 16 del versículo 1 al 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Y quiera Dios me dé el tiempo suficiente para poder estudiar estos versículos detalladamente. Dice así: y dijo también a sus discípulos, Jesucristo: había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de que había disipado sus bienes. Y le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí: ¿qué haré? Porque mi señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando sea quitado de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta y siéntate presto y escribe 50. Y después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el Señor al mayordomo injusto por haber hecho astutamente, porque los hijos de este siglo son en su generación más astutos que los hijos de luz. Me demoré en decir este versículo porque es importante que lo diga para que usted pueda comprenderlo. Y alabó el Señor. Aquí no está diciendo, este Señor no se refiere a Dios ni a Jesucristo, sino el Señor. Se refiere al hombre rico. Se refiere al dueño del negocio. Y ahora yo voy a introducir este tema, voy a dar una introducción que es necesaria para que podamos comprender el resto del estudio. Es una introducción un poquito larga, pero es necesario comprender lo que significa una correcta mayordomía de nosotros los creyentes. O eres un fiel administrador, que es lo mismo que mayordomo, o un infiel administrador. No puede ser las dos cosas. Nuestra primera fidelidad como creyentes es a Cristo. Es al Evangelio de Jesucristo. Es al nuevo pacto de la gracia. Muchos son infieles al nuevo pacto, que fue sellado con la sangre del Hijo de Dios.
no con cualquier sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios, no con la sangre de los animales que no pueden quitar los pecados, no con la sangre de los toros y de los machos cabríos que no pueden quitar los pecados, sino con la sangre preciosa de Cristo. Muchos se han preguntado, y algunos me han hecho esta pregunta a mí: ¿es posible caer de la gracia? ¿Es posible ser infiel al nuevo pacto? Y mi respuesta es sí, es posible que seamos infieles y es posible que caigamos de la gracia. Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice así: Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Esto lo dice mi palabra, mi Biblia, la palabra de Dios. Y este versículo, mis queridos hermanos, es tan serio y está tan claro que muchos no prestan atención a esta advertencia del Espíritu Santo. La Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo, dice: pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice: aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. En la Biblia, la palabra de España dice: y querer alcanzar la amistad de Dios mediante el cumplimiento de la ley significa romper con Cristo, quedarse fuera. Y escuche esto: quedarse fuera de la acción de la gracia. Esto está súper poderoso. Y el expositor dice sobre este versículo, dice: esto es una declaración escalofriante y se refiere a alguien que hace cualquier cosa y no a Cristo y el sacrificio del Gólgota, el objeto de su fe. Son creyentes que buscan ser justificados por la ley. Estos creyentes caen de la posición de gracia, lo que significa que el creyente confía en otra cosa en vez del sacrificio de Cristo por el pecado. Esta postura, sigue diciendo el expositor, es apostatar. Es apostasía. Este tema está súper poderoso porque todo esto es importante para que nosotros los creyentes seamos buenos administradores, buenos mayordomos de los recursos del nuevo pacto de la gracia. Y esto no solo implica el nuevo pacto, la gracia del Señor, sino también de nuestro dinero, que vamos a hablar más adelante.
O sea, que aquí estamos leyendo en este versículo que un creyente puede caer de la gracia. Todos los que quieren llegar a Dios por otro medio, cualquiera que sea, que no sea Cristo, es un insulto a Dios. No puede agradar a Dios. Y cualquier creyente en Cristo que se desliza y hace lo mismo, se está desligando de Cristo. Queda fuera de la acción de la gracia sobre su vida. ¿Entienden por qué todo esto es súper importante que nosotros lo entendamos? Escuche bien lo siguiente. Cuando nosotros pensamos, escuche bien esto, por favor, quiero que ponga atención en esto que yo voy a decir ahora. Porque en esta área hemos caído todos. Cuando nosotros pensamos que por haber puesto correctamente nuestra fe y obediencia en Cristo y en la obra de la cruz, cuando nosotros pensamos que Dios nos debe algo, en ese momento nos deslizamos a la ley y a las obras. Muchos dicen, diezmé, ofrendé, hice, trabajé, cumplí. Dios, me debes, págame, necesito dinero, soy tu hijo. Es momento de pagarme, te lo estoy reclamando ahora, lo estoy declarando que así será. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuánto les hemos dicho a Dios, tú me debes, me lo tienes que dar porque lo estoy confesando? Me lo tienes que dar porque lo estoy creyendo. Queridos hermanos, aprenda la Biblia. Dios no nos debe nada. Dios nada tiene en venta. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Esto habla de muerte espiritual, lo cual es separación de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo la Biblia? Que el don de Dios es vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Y esta vida viene a los creyentes por medio del sacrificio de Jesús en el Gólgota. Y esto demanda que nuestra fe esté exclusivamente puesta en ese sacrificio, dándole al Espíritu Santo latitud de obrar en nuestras vidas, haciendo crecer su fruto abundantemente en nuestras vidas. ¿No es esto maravilloso, mis queridos hermanos y amigos? Claro que lo es. Queridos hermanos, el hombre se debe mirar a sí mismo como si estuviera en un océano sin un salvavidas. Está ahogándose y está pidiendo ayuda. Y el Señor siempre responderá a ese grito de ayuda. Pero la soberbia del hombre no lo deja recuperar la vida. No, esa no es la palabra. La soberbia siempre ha sido el mayor problema con el hombre.
Y es el pecado que Dios más odia, la soberbia. Vaya ahí a Proverbios capítulo 6, del versículo 16 al 19, que habla sobre esto. Yo creo que la soberbia ha enviado más personas al infierno que cualquier otra cosa. La soberbia ha mantenido a miles de creyentes de recibir de parte de Dios. Es por eso por lo que el sacrificio de Jesús, lo cual debe ser el objeto de nuestra fe, es de tanta ofensa a muchos alrededor del mundo y tristemente aún a ciertas congregaciones. Porque, miren hermanos, la obra de Jesús echó o echa abajo, echa por tierra todas nuestras buenas obras y nos deja abiertos, nos deja al descubiertos y revela lo que realmente somos, lo cual, créanme, no es algo bueno ni hermoso. Pero la soberbia no quiere admitir la realidad de que todos los seres humanos somos malos, pecadores, sin esperanza ni futuro, al no ser que aceptemos el don de Dios, que es en su Hijo Jesucristo. Hay mucho que la soberbia son soberbios, no pueden admitir esto, no pueden admitirlo. Ellos dicen, yo soy bueno, yo no necesito de nadie para ser salvo, yo soy inteligente, yo soy sabio, yo puedo salvarme a mí mismo. La mayoría pensamos de nosotros como buenas personas. Usted y yo no pensamos que somos malos. Y nos comparamos muchas veces con otras personas. Usted piensa de sí mismo que es un buen hombre o una buena mujer. Pero ¿cuántos en realidad pensamos que somos malos ante Dios? Y esto mismo pensaba Job de sí mismo. El libro de Job habla de esto. Pero cuando Job vio al Señor, se vio verdaderamente como Él era, y su reacción fue, he aquí que soy vil. He aquí que no valgo nada. O sea, que estaba diciendo, no soy nada, estoy maldito. Así que yo creo que la soberbia es un gran obstáculo para la fe, especialmente fe en el objeto correcto, lo cual es el sacrificio de Cristo. La soberbia, hermanos, mantiene a muchos de venir a Cristo, y la soberbia obstaculiza a muchos creyentes que realmente tienen fe genuina en el objeto correcto. Obstaculiza a muchos creyentes de recibir de Dios porque ellos piensan que Dios les debe algo. Ellos piensan que Dios les debe todo lo que ellos pidan porque son hijos de Dios. Hermanos, entienda por favor, Dios no te debe nada. Usted le debe todo a Dios. Y todo lo que recibimos es por el amor y la misericordia de Dios. Y punto. Como dice
Así dice el pastor René Betancourt. Y punto. Y así voy a decir yo también. Y punto. Gloria sea el Señor Jesucristo. No, hermano Calisto, eso que usted está hablando no le sucede a la iglesia. Hermanos, gran parte de la iglesia cree que será salvo por las cosas buenas que hacen. Y no me malentienda, a Dios le agradan las buenas obras. Usted será juzgado por lo que haya hecho estando en su cuerpo, sea bueno o malo. Y rechazar a Cristo y no aceptar el don de Dios para la salvación es condenarnos a la maldición eterna. Es la separación eterna de Dios. Nadie será salvo por sus buenas obras. Las obras no salvan. Las obras no dan entrada a la vida eterna. La puerta es Cristo, el camino es Cristo, el mediador es Cristo, el sumo sacerdote es Cristo, el rey es Cristo, la verdad es Cristo y la vida eterna solo es Cristo. Su fe en Él y en el sacrificio le garantiza la vida eterna y la acción continua de la gracia de Dios sobre su vida. Esto es todo lo que necesitamos. La continua acción de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Nada más que eso. Y lo repito, usted no necesita nada más. La gracia de Jesucristo es suficiente para poder vivir en este mundo y vencer contra el pecado, el diablo y la carne. ¿Eso es suficiente? Gloria sea el nombre de Jesús. Aquí yo les estoy predicando la vida. Les estoy edificando para que aprendan a vivir para Jesucristo. Alabado sea su nombre. Miren, hermanos, ¿quiere usted crecer, madurar, triunfar, tener poder, sabiduría, fe, dones, osadía, inteligencia, gozo, felicidad, fruto del Espíritu Santo y diferentes gracias de Dios? ¿Quiere usted? Yo quiero. Les doy la llave y es simple. Muchos en la iglesia dicen, cumple estos pasos, 5 pasos, 7 pasos, 10 pasos y abrirás las ventanas de los cielos. Yo les doy la llave en este día y es simple. Fe en Jesucristo y lo que Él realizó en la cruz. Eso es todo lo que usted y yo debemos hacer. Eso es todo lo que la iglesia debe hacer y nada más. Y al hacer esto, tendremos toda la gracia de Dios a nuestro favor. Tendremos toda la ayuda de Dios. Habrá un continuo fluir de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. La acción del Espíritu Santo estará trabajando poderosamente en su vida y en la mía. Gloria sea Jesús. Miren, ¿por qué cree usted que existen tantas sectas cristianas? Porque creen en diferentes vías y caminos para ser salvos. Unos creen que para ser salvos se necesita ser bautizado en agua. Otros que necesitas hablar en lenguas. La Iglesia Católica cree que para ser salvo necesitas ser católico,
adorar y orar a María y pasar por todos sus sacramentos y ritos. Otros que necesitas guardar el sábado o ser testigo de Jehová. Y puedo seguir la lista de las innumerables creencias y estilos de vida que proceden del mismo cristianismo. Pero en realidad toda esa creencia y estilo de vida no es el cristianismo de la Biblia, sino sectas religiosas que no tienen la acción de la gracia de Dios sobre sus vidas e instituciones. Son sectas religiosas solamente, es igual que las religiones de la India, de la China, de Mongolia, de las religiones de la religión musulmana. Son ese tipo de religiones. Todo esto que yo estoy diciendo es fuerte. Porque hay miles de millones que practican religiones con la esperanza de que Dios los está ayudando y bendiciendo. Por eso es que al yo declarar todas estas cosas, yo estoy confrontando a muchos que no creen en el camino correcto. Miren, lo peor que le puede pasar a uno es estar practicando una religión que nada tiene que ver con Dios. Lo peor que le puede pasar a un creyente es vivir toda su vida en una mentira y decir en aquel día final: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, el Señor les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es escalofriante. Hermanos, el cristianismo es simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y creer en Cristo implica creer en lo que hizo en la cruz por usted y por mí. Y ahí en Cristo vivir para Él, ser su esclavo, ser su servidor. Esta es la única manera que un creyente vive. Es la única vía por la cual uno recibe la vida de Dios. Uno estaba muerto, separado de Dios, y uno recibe la vida de Dios. Gloria. Es como dice la Biblia: el justo por la fe vivirá. Por fe en Jesucristo, usted y yo viviremos. La Biblia dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Usted por fe en Cristo agradará al alma de Dios y recibe la vida de Dios. ¿Entienden? Todo esto es maravilloso. Es simple. Por eso se lo repito y repito y se lo enseño y se lo enseño. Porque la iglesia está en su peor estado de toda la historia. Está en su peor estado. Ya no predican esto que les estoy predicando. Ahora es la corbata, los zapatos, la bolsa de valores, el BMW, la casa grande, el dinero del banco, la prosperidad. Pero la prosperidad, hermano, es hacer y creer en la voluntad de Dios. Ahí es que usted es un hombre próspero.
Prosperidad es tener a Jesucristo. Prosperidad es haber sido sellados con el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Esta introducción fue necesaria para que todos podamos saber si somos buenos administradores. Porque aquí es donde empieza nuestra mayordomía. Si en esto estamos mal, si en la gracia estamos mal, lo estaremos en todos los asuntos de nuestra vida cristiana. Si la base de un edificio es la incorrecta, ese edificio caerá. Y lo mismo sucede con el cristianismo. Si la base de nuestra creencia no está en Cristo y la obra del Gólgota, y ahí solamente, no en sus obras, no en sus buenas obras, no en que usted piense que se lo merece, no en que usted piense que Dios le debe por usted estar creyendo, sino de la manera adecuada. Toda su vida, si no está creyendo de la manera adecuada, toda su vida será un desastre espiritual. Un día estará arriba, otro día abajo. Un día creerá una cosa, el otro día otra. Estará siempre confundido. Un día predicará una cosa y el otro día otra. Porque la gracia de Dios no está fluyendo. Estará predicando el mundo a la iglesia. Y lo repito, estará predicando el mundo a la iglesia. Y la iglesia no crece con la enseñanza del mundo. La iglesia solo crece con la enseñanza de la palabra de Dios. Si su base está mal, si el fundamento está mal, es preferible que no trate de practicar el cristianismo, porque entonces usted mismo se estará haciendo daño. Miren, todos los pecadores son enemigos de Dios. Y si usted como creyente toma otra vía o creencia que no sea el sacrificio de Jesús, usted se convierte en doble enemigo de Dios. Y tanto usted como cualquier discípulo suyo se estará haciendo 2 veces más hijo del infierno. Esto es serio lo que yo estoy diciendo. Esto es muy serio. Y ahora le voy a explicar. Mateo 23:15 dice. Vamos a Mateo 23:15. Dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Prosélito quiere decir un discípulo. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Estas fueron palabras, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Los religiosos trabajaban o trabajan apasionadamente para atraer a la gente a sí mismos. Quiero tener discípulos que me sigan a mí. En vez de atraerlos al Señor. Y las personas religiosas son las más difíciles para atraerlas al Señor Jesucristo. Hermanos, Jesucristo
le llamó a toda esta gente que no creían en Él y su doctrina. Él les llamó hipócritas, guías de ciegos, insensatos, necios, guías ciegos, fariseos ciegos, serpiente, generación de víboras, etcétera, etcétera. En otra ocasión dijo, sepulcros, tumbas blanqueadas, que por fuera estaban bien pintaditas de blanco y adentro estaban llenas de huesos, de gusanos y de toda corrupción. Y toda esta gente que Jesucristo le dijo eso, creían en Dios, tenían una fe fuerte, cumplían la ley de Moisés al pie de la letra, creían en la Biblia, eran el pueblo escogido por Dios. Pero el liderazgo principal de Israel no creyó en el Mesías, quien se llama Jesucristo. Y por eso Israel fue cortado y años después destruida. Y en el año 70 después de Cristo vinieron las legiones romanas y lo destruyeron todo. Y fueron esparcidos alrededor del mundo. Algunos fueron tomados como esclavos y más de 1 millón de judíos fueron colgados de cruces y crucificados. Grande, horrenda cosa, como dice la Biblia, es caer en las manos del Dios vivo. Con Dios no se juega. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Ellos fueron desgajados, rechazados por incredulidad, por no creer en Cristo y en el sacrificio. Si ellos aceptan el plan que se encuentra en el Hijo de Dios, serán injertados, restaurados y salvos, porque para Dios todo es posible. Y lo mismo es para usted. Si usted deja de creer, también será cortado. Dios es muy bondadoso para los que creen en su Hijo, pero es muy severo para aquellos que no creen y lo rechazan. Y la soberbia hace que el hombre rechace el sacrificio de la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hermanos, el punto de todo lo que estamos hablando es este. En 1 Corintios 3:11 dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que tenemos, que es Jesucristo. Y como dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4 versículo 12, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay salvación en ningún otro que no sea Jesucristo. Él fue crucificado. Él es el sacrificio por el pecado. Él es el que la historia registra. Él es a quien Dios levantó de los muertos y que ahora está a la diestra de Dios como Rey, Señor y Salvador.
Muchos piensan de que cuando tú dices a la diestra de Dios, sentado a la diestra de Dios, muchos piensan que Jesús está ahí sentado, ahí en el trono, mirando, intercediendo. Eso no es lo que quiere decir la Biblia. Estar a la diestra de Dios significa que Él solo tiene todo el poder de Dios en el cielo y sobre la tierra. Él tiene toda la autoridad de Dios. Así que lo único que debemos hacer es mirar y oír a Cristo. Porque Él tiene el poder para salvarnos. De hecho, solo Él puede salvar del pecado. Solo Él nos lleva a Dios y solo Él nos hace hijos de Dios. Solo Él. Aquí es donde comienza nuestra mayordomía. Y todo lo que construyamos y administramos sobre esta base, el fuego dirá qué tan genuina es. Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12 al 15. Mire qué palabra tan interesante esta. Dice: y si alguno edificare sobre este fundamento, quien es Jesucristo, oro, plata, piedras preciosas. Note que hay tres piedras preciosas, tres materiales que no se destruyen: oro, plata y piedras preciosas. Y después da tres que sí se queman: madera, heno, hojarasca. Vamos a repetir. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto está poderoso. Aquí hay varias cosas interesantes y poderosas que podemos aprender. Y sobre estos versículos, el comentario de Daque dice: Cristo, no Pedro, es el único fundamento sobre el cual los hombres deben edificar. Efesios 2. Vamos a Efesios 2. Y miren qué poderoso está esta palabra del 19 al 22. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto está poderoso. No voy a entrar en detalle porque de lo contrario el estudio se haría más amplio. Pero el fundamento principal es Cristo. Cristo es la principal piedra del ángulo. Y las enseñanzas de los apóstoles y profetas son fundamentos también. ¿Entienden? El expositor dice sobre esto: Pablo está usando símbolos
Los primeros 3 son materiales que resistirán la prueba del fuego, lo cual es simbólico de la palabra de Dios, que es el estándar. Los otros 3 no resistirán la prueba del fuego. ¿Y cuál es en la actualidad el fundamento y las enseñanzas que se están predicando y enseñando desde los púlpitos? ¿Cuál es? Hágase usted esa pregunta allí. Yo me la he hecho 1000 veces y me la he respondido. Yo les voy a decir y les voy a contestar con la Biblia. Pablo le advirtió a Timoteo y nos está advirtiendo a nosotros sobre todas estas cosas. Y yo quiero llevarlos a la Biblia, a 2 de Timoteo, en la Nueva Traducción Viviente. Aquí tengo la Nueva Traducción Viviente, esta Biblia. 2 de Timoteo, capítulo 3. Y mire lo que dice aquí. Timoteo, del 1 al 5. Es bueno que sepas que en los últimos días, los días que estamos viviendo hoy, habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Tengo que repetir esto. Versículo 2. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Aquí esta palabra orgulloso significa vanagloria, significa soberbia. Esa es la palabra correcta. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Versículo 5. Y el final. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Hay gente que dice, bueno, aquí está hablando de la gente del mundo. No, aquí está hablando de los nuevos creyentes modernos, de los creyentes modernos. El expositor dice sobre estos pasajes, dice, los días finales son los que hoy vivimos. Los tiempos peligrosos y difíciles es el tiempo antes del arrebatamiento. Habrá hombres que afirman ser cristianos, pero serán, como dice este versículo, ellos afirmarán y dirán, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo creo en Jesucristo, creo en su estilo de vida. Pero serán amadores de sí mismos, ávaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Desean gratificarse a ellos mismos, aunque estén pecando contra Dios. Esta gente tendrá apariencia de piedad. Aparentemente serán religiosos, buscan a Dios, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Apártate de tales gentes. ¡Sal corriendo! Y el expositor sigue diciendo, aquí el Espíritu Santo está describiendo a la iglesia de los días postreros, la cual ha sido corrompida. Ostentarán del cristianismo, pero sin poder. No hay poder, no hay entrega, no hay sumisión a Dios, no hay obediencia a Dios. Viven en el mundo y viven en la iglesia. No sienten culpabilidad por el pecado. No son compungidos cuando ofenden a Dios. Hermanos, la iglesia moderna ha negado que la solución para todo en la vida nuestra, la iglesia moderna ha negado que la solución se encuentra en el sacrificio del Hijo de Dios. Al hacer esto, han rechazado la obra del Espíritu Santo y donde reside todo el poder. El mandato aquí es claro. Apártese de las iglesias o de la gente que esté contra la obra redentora de Jesucristo como la única solución para toda la raza humana. Miren, descríbame en palabras cortas a la iglesia de hoy día. Y la iglesia es usted y soy yo. Descríbame la iglesia hoy día. Usted mismo ahí descríbemela. Yo les voy a decir, los voy a ayudar. Persiguen el dinero, la moda, la fama, los lujos, el poder, gloria, el mundo con sus malas y deseos, con sus malas concupiscencias, sus malos deseos. Me gusta la palabra concupiscencia, suena más poderosa, pero eso significa malos deseos. Desean lo malo, les agrada lo malo. Dígame usted a quién el cristiano moderno está imitando. No es a Cristo, sino al actor de cine, al futbolista, al pelotero, al político, a los motivadores, a los gurús modernos, a las religiones de poder y fama. Los cristianos modernos hoy día están corriendo detrás de las corrientes modernas de superación personal y financiera. Hermanos, esto no debe ser así.
Yo les voy a decir a ustedes, mis queridos hermanos, lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. Yo les voy a decir lo que realmente el Espíritu Santo quiere para la iglesia. En Primera de Juan 2:6, el Espíritu Santo dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es a Cristo a quien tenemos que imitar. Ese es nuestro héroe. No aquel de la novela, ni aquel de la película, ni el futbolista, ni el político. Nuestro héroe es Jesucristo. A Él es quien tenemos que imitar en todo. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, dijo: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, los que imitan a Cristo también tienen el derecho de pedir a los demás que lo imiten, porque están imitando al Salvador, al Rey, a la vida, al Dios Todopoderoso. Yo me puse a pensar un día, ¿cómo anduvo Cristo? Y pensar y meditar en la palabra de Dios es súper importante. A veces yo me recuesto, tengo un sofá, y en el sofá cierro los ojos, me recuesto y digo, Señor, que yo entre ahora como un letargo, como un sueño, pero meditando en tu palabra de Dios. Y ahí en esa meditación, medio dormido, empieza a venir revelaciones de la palabra de Dios que me ayudan a dar todos estos estudios. Gloria a Dios. Entonces un día yo me puse a meditar. Y a mí me gusta siempre buscar las respuestas en la misma palabra de Dios. Y me puse a meditar y a pensar, ¿cómo anduvo Jesucristo? Y entonces encontré la respuesta en la misma Biblia. ¿Qué dice Hechos 10:38? Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Ven? Sanando a todos los oprimidos por el diablo. Haciendo bienes. Y usted y yo debemos hacer lo mismo. Y después encontré en 1 Juan 3:8, para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y yo con esta predicación y con estas enseñanzas y con mi estilo de vida y con lo que hablo y predico y le enseño a mi familia, a mis amigos, a los extraños, estoy deshaciendo las obras del diablo. Alabado sea su nombre. Entonces nosotros debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos deshaciendo las obras del diablo? ¿Estamos sanando y liberando a los oprimidos por el diablo? ¿O los estamos hundiendo, esclavizando y matando aún más? ¿Qué estamos haciendo? Estas son preguntas que nos confrontan, ya que si somos realmente cristianos debemos andar como Él anduvo. Esto es lo que significa el verdadero discipulado. Un discípulo sigue las enseñanzas y estilo de vida de su maestro. ¿Quién es su maestro? ¿Quién es mi maestro? Jesús les dijo a los religiosos en una ocasión, en Juan 8:44, dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Hacer la voluntad de Dios o la del diablo? ¿Cuál es su deseo cuando se levanta todos los días en la mañana? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es mi deseo? Muchos van a responder, yo deseo hacer la voluntad de Dios, pero con los hechos y el estilo de vida están haciendo los deseos del diablo. Esto era lo mismo que le pasó a los judíos religiosos en los tiempos de Jesucristo y lo mismo lo que le está sucediendo a millones alrededor del mundo hoy día. Pero dicen, no, soy salvo, haga lo que haga. Las obras de cada uno en el tribunal de Cristo será manifestada. Solo Cristo conoce nuestros motivos en cada obra que hacemos. Y el fuego de la palabra de Dios lo manifestará en esta vida y en aquel día. Muchos perderán la recompensa de sus obras que no resistieron el fuego, aunque no la salvación. Mientras usted se mantiene en fe en Cristo y viviendo para Él, nadie podrá tocar su salvación. Lo importante de todo esto y de todo este estudio que estamos dando, y todavía no he podido entrar en la cuestión del dinero, que me parece que no voy a poder tocarlo hoy, pero lo importante de todo esto es nunca apostatar. Y apostatar significa renunciar a Cristo, significa negar la obra del Calvario y significa vivir practicando el pecado mientras estamos confesando a Cristo. Eso es abominación y es una burla a la sangre del Cordero de Dios. Es una burla. En Hebreos capítulo 6 nos habla de la apostasía. Negar a Cristo, repudiar a Cristo y el sacrificio nos separa automáticamente de Dios. No hay arrepentimiento sin Cristo, no hay forma de arrepentirse si no es a través de la obra del Calvario. Por eso que cuando una persona rechaza a Cristo, rechaza la obra de la cruz, no hay forma de arrepentimiento, no hay otra vía, no hay otro camino para arrepentirse, porque solo es una vía y un camino a través del Hijo de Dios. Alabado sea su nombre, qué poderoso está todo esto. Hebreos capítulo 6 dice, del 4 al 6, dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, 6, y recayeron, se apartaron de Cristo, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquellos que han aceptado la luz del Evangelio, lo cual significa aceptación de Cristo y su gran sacrificio. Si ellos, después que han sido salvos, y eso significa que tienen el Espíritu Santo, si rechazan y le dan la espalda a Cristo, o sea, ya no creen
en lo que hizo por ellos en la cruz. Y concluyen que Cristo es un impostor, ya que la única manera que uno puede arrepentirse es poner fe en Cristo y el Calvario. Si repudia esto, no hay arrepentimiento. Esa persona se pierde eternamente, separado de Dios por la eternidad. Y Pablo escribió esta epístola de Hebreos porque algunos cristianos judíos regresaron al judaísmo o estaban considerando regresar al judaísmo. Miren, hermanos, ni aun el judaísmo, que tuvo tanta gloria, ni aun el judaísmo puede salvar a nadie. El comentario de Dake dice sobre esto: los cristianos pueden rebelarse o caer y romper el fundamento de arrepentimiento que ya fue echado. Si fueren admitidos nuevamente en la iglesia, deberán construir nuevamente el fundamento de arrepentimiento y hacer las primeras obras. Arrepentirse, creer, pedir perdón. Sigue diciendo: los cristianos pueden apostatar completamente de Cristo, rechazándolo por completo, así como a su obra expiatoria, de manera que se haga imposible renovarlos para arrepentimiento. Yo creo que todo esto que yo les he enseñado está más que claro. Ahora a mí me gustaría entrar en de lleno con la administración como creyentes. Yo les leí al principio Lucas, que habla de la administración, pero no sé, me alargué mucho en bases importantes que necesito que la iglesia lo escuche para que recapacite sobre muchas cosas importantes de la palabra de Dios. Yo no quiero cansarlos con un tema grande, con un estudio amplio. Hoy lo voy a dejar aquí. Pero yo les prometo que en el próximo estudio vamos a estar hablando sobre la administración como creyentes, sobre nuestra mayordomía, aunque ya yo he tocado bastante sobre esto en el primero y ahora en este segundo estudio. Nuestra mayordomía comienza con un buen entendimiento de lo que es el nuevo pacto, de lo que es la gracia del Señor Jesucristo. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, dice la Biblia. Y también tiene que ver mucho con el dinero, con nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, cómo vivimos en este mundo. Y en eso vamos a hablar la próxima semana. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.